Y no recibí nada. Y al no recibir nada, para mí no está inscrita y entonces yo estoy en mi derecho de no permitirle ingresar a la evaluación, pues. Es lo legal y es lo que se hace en estos casos. A menos que yo tenga una constancia de que está tramitando un proceso de inscripción por alguna Ok, vía administrativa exacto. de la universidad. O sea, eso era lo que quería saber. No recibí ninguna documentación, por tanto, los que publiqué, los que están en el listado, los que están oficialmente inscritos y los que la profesora Zaida directamente me indicó que están en proceso de inscripción porque vienen de traslado, esos son los que están en el listado y esos son los que van a presentar las evaluaciones. Doctora, ¿Alguna sí, otra yo pregunta? entiendo, pero doctora, yo entiendo, pero si en el transcurso de hoy y mañana ella envía la carta donde se está tramitando eso, Yo la ubico en un pudiera grupo presentar esta. de, yo la ubico en un grupo y si se pierde la práctica esta semana y me llega la constancia, yo la semana que viene le hago la evaluación. Pero yo necesito tener un aval para yo dejarla presentar, si no, no. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Ok, en relación a la materia, ¿alguna otra pregunta de los vistos la semana pasada? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de la clase del jueves? Ok, entonces fíjense, hoy vamos a estar revisando lo que es la parte de la discusión de una droga. Y como ya hemos adelantado, como ya sabemos por principios de fisiopatología y de fisiología, que tenemos ciertos espacios corporales que están formando parte de lo que es el agua corporal total, que es el espacio intersticial, el espacio intravascular, el espacio intracelular, etcétera. Pero que también hay otros elementos que van a jugar un papel importante en lo que es la distribución, que son los elementos tisulares, las células, los tejidos, proteínas de membranas celulares, etcétera. Y la distribución o la ubicación de una droga en cada uno de estos compartimientos va a depender, como lo hemos revisado, de las características de la droga, si es pequeña, si está unida a unas proteínas plasmáticas, la velocidad con la que se distribuye va a depender del flujo sanguíneo, de las características del fármaco, etcétera. Y el valor del volumen de distribución es una manera de yo saber cuál es el comportamiento que va a tener este fármaco en el organismo y esto me permite a mí eh, mm, saber o inferir cuáles son las modificaciones que se van a presentar en las distintas patologías. Entonces, cuando nosotros hablemos de la distribución, vamos a hablar de compartimiento, es decir, son espacios corporales en los cuales se va a ubicar el fármaco. Y hay distintos modelos que tratan de explicar la distribución de un fármaco y el modelo que quizás se ajusta más es el modelo multicompartimental, que ya vamos a decir a qué se refiere. Sin embargo, si explicamos las distintas distribuciones para que tengamos una idea de cómo llegamos a esa conclusión. Si yo tuviera un solo compartimiento, es decir, si yo tuviera, por ejemplo, solamente el espacio intravascular y el fármaco que yo administro se ubica desde el punto de vista molecular en el espacio intravascular solamente, yo digo que ese fármaco está ubicado en un solo compartimiento o su distribución es monocompartimental. Es decir, yo lo administro vía oral, vía endovenosa, etcétera, y solamente vamos a conseguir concentración de ese fármaco en el espacio intravascular. Desde el punto de vista práctico, esto no es así. Es decir, hay muy pocos fármacos que exhiben este modelo de distribución, porque los fármacos, por muy hidrofóbicos que sean, grandes o unidos a proteínas, siempre logran distribuirse o ubicarse en espacios intersticiales dentro de la célula, en algún tejido, etcétera. Entonces, son poquitos los ejemplos de fármacos que tienen una distribución monocompartimental.
Pero suponiendo que esto sea así, esta distribución va a estar determinada por las características de la droga y por su comportamiento en lo que es un medio fisiológico. Cuando yo hablo de medio fisiológico, estoy hablando de un medio donde tienes un pH fisiológico a una temperatura normal, etc. Entonces, si yo digo que un fármaco tiene una distribución monocompartimental, es decir, que el fármaco solamente se ubica en el espacio intravascular, eso me dice de manera indirecta ciertas características de esta sustancia, de este fármaco. Entonces, ¿qué características creen ustedes que posee un fármaco que tiene una distribución monocompartimental? ¿Qué características tiene ese fármaco que hace que permanezca allí en ese espacio y que no pueda distribuirse hacia otras estructuras anatómicas o hacia otros espacios? ¿Qué creen ustedes qué características físico-químicas debería tener ese tipo de fármaco? Profe, que tiene alto peso molecular, que está ionizado, puede ser eso, que no es liposoluble. Ajá, ¿qué más? Probablemente es un fármaco poco liposoluble. Es posible que la molécula sea de alto peso molecular. Es posible que cuando está en el espacio intravascular está fuertemente unido a proteínas. Es posible que, ¿qué más? ¿Qué otras posibilidades pueden presentarse en este tipo de fármaco? Que no le permita atravesar las membranas. Que Que esté esté ionizado. cargado. Que tenga una carga, que exhiba una carga en su superficie y no le permita vencer la barrera de las células y entonces el fármaco queda atrapado, por decirlo de una forma específica, dentro del espacio intravascular. Y hay poquitos fármacos que tienen esta característica, ¿ok? Les puedo nombrar el mannitol. El mannitol es un diurético osmótico que quiere decir que está ubicado allí a nivel intravascular, él genera una fuerza que hace que el agua que está dentro de las células se dirija hacia el espacio intravascular y por este mecanismo va a generar un efecto osmótico. Esto tiene unas indicaciones en algunos casos, sobre todo cuando hay edema cerebral por algunas circunstancias o patologías del sistema nervioso, este fármaco. Entonces, cuando nosotros vemos el volumen de distribución, ¿cuál es el volumen en litros del espacio intravascular? Aproximado. ¿Cuál es el volumen en litros del espacio intravascular? Lo revisamos la clase pasada, repaso de fisiología. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos litros contiene 4 aproximadamente un litros. espacio intravascular? ¿Cuánto? De 3.5 a 4 litros, doctora, aproximadamente. 4 Aproximadamente, 3 a litros. 4 litros. Acuérdense que eso también influye un poco en el peso del paciente y de la constitución del paciente. Pero sí, menos de 5 litros, o sea, 3.5, exacto, por allí. Eso es el espacio intravascular. Entonces, un fármaco que tiene un volumen de distribución total de 3 litros, de 3.5, me dice que ese fármaco se distribuye en el espacio intravascular y que probablemente ese fármaco es una molécula catiónica, una molécula que está cargada, probablemente es de alto peso molecular, probablemente se una muy fuerte a proteínas intravasculares y no pueda desprenderse con facilidad para salir hacia el espacio celular, etcétera. Entonces, eso me denota muy parte de lo que es la estructura química, el comportamiento físico-químico de esa droga. Y eso me ayuda a entender cuál es la farmacocinética de esta droga. Entonces, si yo tengo una droga que solamente cuando la administro se ubica en el espacio intravascular y de allí no puede salir porque es muy grande, porque está cargada, etcétera. ¿Cuál sería la vía de administración de este tipo de droga? ¿Cuál sería la vía ideal para administrar esta droga, por ejemplo, el mannitol, para que me ejerza un efecto farmacológico?
muscular, Si el mannitol es un diurético osmótico, ¿cuál sería la vía que yo necesitaría? Si yo lo aplico a nivel intramuscular, ¿qué va a pasar? Tiene que atravesar una membrana celular para llegar, porque tú le estás administrando en un paquete muscular. Si tú lo administras intramuscular, igualito tiene que pasar una membrana para llegar al espacio intravascular. Entonces, ¿cuál sería la vía de administración? Intravenosa. Oral no sería mejor. Endovenosa. Endovenoso. Si yo administro este fármaco a través de la vía oral, el fármaco no va a poder atravesar las membranas del enterocito. Se va a quedar en el intestinal. Y si yo administro este fármaco oral, ¿qué creen ustedes que puede producir desde el punto de vista clínico? Si yo administro una sustancia que es un diurético osmótico, que no puede, se tragó el fármaco, cuando está en la luz intestinal no puede atravesar la membrana del enterocito, porque por sus características no puede hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias clínicas que vamos a tener? Diarrea, doctora. Diarrea. El paciente va a tener un desplazamiento del agua que está en el interior del enterocito. Esa agua va a salir al espacio de la luz intestinal y se va a dar a través de la vía digestiva. Entonces va a ocasionar diarrea. Entonces, si yo lo que quiero es ocasionar diarrea, bueno, o evacuar, probablemente este sea el principio de algunos fármacos laxantes que se utilizan para, por ejemplo, preparar el colon para un estudio de colonoscopia, etc. A lo mejor tiene un principio similar. Claro, algunos tienen sales, etc. Pero a lo mejor tienen un principio similar. Pero si yo lo que quiero es sacar el agua de otras partes, de otros tejidos, yo tengo que administrarlo a través de la vía venosa. El fármaco se va a quedar ahí a nivel vascular, pero cuando salga o cuando pase este fármaco a través de los vasos a nivel del sistema nervioso, el agua que está dentro de las células cerebrales va a desplazarse al interior del vaso y luego hay un efecto pues de disminución del edema cerebral por este mecanismo. Entonces fíjense que como un solo dato de la farmacocinética me permite a mí ya más o menos saber por cuál vía debería yo administrar este fármaco si quiero un efecto por ejemplo, en el sistema nervioso, cuál es el comportamiento que va a tener ese fármaco dentro del espacio vascular, e inclusive me permite a mí inferir cuál sería su comportamiento en cuanto a la eliminación. Si yo tengo un fármaco que agarro una vía periférica, endovenosa, administro mannitol. Ese fármaco ejerce un efecto de diuresis osmótica. ¿Ustedes creen que ese fármaco se va a eliminar de manera fácil o de manera lenta a través de la vía urinaria? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Creen que su vida media es prolongada o que su vida media es corta? ¿Qué creen a la luz de lo que les estoy explicando? ¿Qué analizamos? Digan no sea correcto, pero el análisis que les doy, ¿qué creen ustedes que sucede? Yo diría que como es osmóticamente activo, se va a filtrar por los túbulos renales, pero no se va a reabsorber. Entonces eso hace que el fármaco sea fácil o difícil de eliminar. Fácil de eliminar. Más fácil de eliminar. Más fácil de eliminar. Entonces son fármacos que tienen una vida media mucho más corta. Entonces ya este concepto de distribución ya nos permite más o menos a nosotros entender el comportamiento del fármaco y ya nosotros debemos saber si el fármaco lo estás administrando en un paciente que tiene una función renal comprometida y es una falla renal severa, ya tú sabes que el fármaco va a estar más tiempo recirculando porque no se va a eliminar fácilmente, porque su eliminación no depende de que se metabolice en el hígado, sino depende de la función del riñón. Si el riñón no está bien, no se va a eliminar. Y si el paciente tiene una falla renal
con una tasa de función renal muy disminuida, entonces eso significa que yo debería ajustar la dosis que voy a administrar o que debería estar pendiente de que no me ocasione daño a largo plazo. Entonces, un solo dato me modifica rápidamente lo que es la dosis que debo administrar, estar pendiente de muchos detalles, solamente con ese detalle. Entonces, en el caso de algunos otros fármacos que además de estar en el espacio intravascular, se dirigen a otros sitios, va a depender, como les comenté, de sus características, si es un fármaco liposoluble, si es un fármaco pequeño, que no se une de manera fija a proteína, sino que el movimiento es laxo, entonces ese fármaco se va a dirigir a otro compartimiento. Ya no se queda dentro del vaso, sino que puede atravesar la membrana endotelial del vaso y puede dirigirse al espacio intersticial o puede dirigirse al el interior de la célula o inclusive depositarse en algunos otros tejidos. Entonces, cuando este fármaco tiene un comportamiento ya de distribución a varios sitios anatómicos, ya decimos que tiene un compartimiento o una distribución bicompartimental o multicompartimental. Bi si es nada más en dos. La mayoría de los fármacos tienen un comportamiento o una distribución multicompartimental, es decir, ocupan el espacio intravascular, ocupa en el espacio intersticial, ocupan el espacio intracelular o una parte de él, o lo ocupan todo y además ocupan el espacio, otros espacios u otros tejidos. Entonces, esto va a determinarme en mí muchas variables que vamos a estar revisando. La ubicación del fármaco en todos estos espacios es progresiva, es decir, el fármaco es como la ubicación en el espacio intravascular es el primer sitio que ocupa. Cuando la concentración plasmática y cuando las características del fármaco lo permiten, ya ha ocupado el espacio intravascular, ese fármaco empieza a aparecer en otros tejidos en la medida que van pasando las horas. Y esto va a depender de estas características que tiene, si es un ácido, si es una base, si está ionizado o no, a pH fisiológico, etc. Entonces, ¿cómo nosotros dividimos estos compartimientos? El compartimento intravascular es el compartimento central y a partir de allí hay otros compartimentos periféricos. La velocidad con la cual este fármaco se ubica en los otros tejidos va a depender de si es vascularizado el tejido, dependiendo de las características del fármaco que ya hemos machacado bastante, y esto me va a hacer que tengamos un compartimento periférico que lo vamos a dividir de una vez en uno superficial y uno profundo. El profundo es el que se llena de último, porque a lo mejor tiene una peor vascularidad, porque a lo mejor el fármaco tarda más en llegar a él por las características anatómicas y por la vascularidad del tejido. Y el superficial, bueno, se va a llenar antes que esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fármaco que de repente tiene un comportamiento multicompartimental y lo administro a través de la vía endovenosa, bueno, ocupó el espacio intravascular. Y después se ubica a lo mejor en el espacio intracelular del tejido muscular, por ejemplo, y eso a lo mejor es lo que es el espacio, el compartimento periférico superficial. Pero después ese fármaco va a difundir al tejido adiposo, que tiene una peor vascularidad, y lo hace ya después que tienes varias horas de haberlo administrado. Entonces, ese tejido adiposo viene a ser el compartimento periférico profundo, que es un compartimento que ya se ubica el fármaco allí, pero de manera más tardía por sus características de irrigación. Entonces, el fármaco va a tener una distribución bicompartimental o más frecuentemente una distribución multicompartimental. Y el volumen de distribución es un concepto que nosotros debemos revisar para entender todos estos cambios y entender qué sucede cuando hay patologías que alteran el volumen de distribución. Entonces, en esta lámina que está presentándose en la parte superior, tenemos que un fármaco, luego de superar el proceso de absorción, va a ir a distribuirse en un solo compartimento, que es el ejemplo del manitol, que es un fármaco que se distribuye en el espacio intravascular. Y del espacio intravascular ese fármaco se elimina. Eso quiere decir que el manitol probablemente a las pocas horas
a los pocos minutos de haberlo administrado, ya podemos ver que ya se empieza a eliminar a través de la vía urinaria. En tanto que los otros fármacos que tienen una distribución un poco más compleja, una vez que han llegado, en la parte inferior de la lámina, una vez que han llegado al plasma, no pasan directamente a eliminarse, sino que van a tener una interacción con los distintos tejidos, intersticial, intracelular, membranas celulares, proteínas plasmáticas, etcétera. Y esta interacción es lo que va a determinar el tiempo que este fármaco dure en el organismo. Esos son los fármacos que tienen el modelo de distribución bicompartimental. Entonces vamos a tener un modelo en la distribución en el compartimento central y una distribución hacia otros espacios periféricos que pueden ser superficiales o profundos, y esto es el comportamiento de casi todas las drogas. Por ejemplo, si yo me tomo un diclofenac, parte de ese fármaco a través de la vía oral, parte de ese fármaco logra atravesar la membrana del enterocito, se ubica a nivel intravascular y luego que se ha ubicado en este compartimiento va hacia otros compartimientos intersticiales y luego se dirige a otras estructuras de manera más tardía. Entonces, este diclofenac tiene una distribución multicompartimental que es la mayoría de los fármacos que comúnmente utilizamos. Entonces, surge la necesidad de entender lo que es el concepto del volumen aparente de distribución. Cuando nosotros estudiamos el volumen aparente, y digo aparente porque no es un volumen real, y ya vamos a tratar de entender por qué sucede. Nosotros tenemos un volumen de agua corporal que ya explicamos en clases pasadas que en condiciones fisiológicas, en un individuo de 70 kilos, es el 60%, son como 42 litros. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que pesa 70 kilos, en condiciones fisiológicas se supone que aproximadamente debería tener 42 litros de agua corporal total. Y nosotros tenemos fármacos que tienen un volumen de distribución bajo, como el manitol, que es de 3, 4 litros. Eso me dice, bueno, este fármaco se ubica en el espacio intravascular y ya. Hay otros fármacos que de repente cuando tú revisas la bibliografía dice, tiene un volumen de distribución de 20 litros. ¿Qué significa? Bueno, ocupa el espacio intravascular, que es unos 4 litros aproximadamente, y parte del fármaco se va a ubicar en otras áreas, en otros tejidos, como el intersticial, el intracelular, etc. Pero si me dicen que un fármaco tiene un volumen de distribución de 200 litros, no tenemos 200 litros en ese paciente de 70 kilos, no tiene 200 litros de agua corporal total. Entonces, ese volumen de distribución que nosotros vemos en las características farmacocinéticas de una droga es un volumen aparente. Ese volumen que me da ese dato es simplemente el valor o la cantidad de litros que yo necesito para disolver el fármaco de tal manera que esté en una concentración similar a la concentración a la que está en plasma en condiciones fisiológicas. Por ejemplo, si un fármaco alcanza una concentración plasmática de 20 microgramos por decilitro o por litro, cuando yo quiero determinar la concentración de un fármaco, bueno, tomo una muestra sanguínea, hago un centrifugado, aparto que es la parte del plasma y determino allí a través de ciertas pruebas cuál es la concentración por ejemplo, del diclofenac en el plasma con una dosis habitual de 50 miligramos cada 8 horas. Entonces yo determino que a 50 miligramos cada 8 horas, la concentración en plasma es de 20 microgramos por litro. Esa es mi concentración a dosis fisiológica. Y cuando me dice que el volumen de distribución es de 200 litros, significa que yo necesito 200 litros para disolver el fármaco que está en los tejidos para que su concentración sea similar a la concentración plasmática. Esto lo vamos a ir revisando más adelante. Entonces, el volumen de distribución es un volumen aparente. ¿Por qué? Porque no es un volumen real en el cual el fármaco está disuelto a nivel fisiológico, sino el volumen que yo necesitaría para que el fármaco que está en el tejido alcance una concentración similar. Entonces, en el caso hipotético que estoy diciendo,
yo necesitaría 200 litros para que el fármaco que está en los tejidos pueda alcanzar una concentración de 20 microgramos, que es la concentración en plasma. Si yo tengo un fármaco que está tan concentrado en los tejidos, significa que es un fármaco que puede atravesar fácilmente las membranas y depositarse, a lo mejor se deposita en el hígado, a lo mejor se deposita en el tejido muscular, y eso me habla a mí de las características que debe ser muy liposoluble, que a lo mejor es de bajo peso molecular, que a lo mejor tiene baja unión a proteínas plasmáticas y el fármaco difunde con mucha facilidad hacia los tejidos. Y por eso lo voy a conseguir concentrado. Si yo agarro una muestra de tejido, hígado o alguna otra víscera, a lo mejor tiene una alta concentración de ese fármaco. Entonces, mientras mayor es el volumen de distribución de una droga, me dice que ese fármaco se ubica de manera fuerte, de manera concentrada en los tejidos corporales, más allá del espacio intravascular. Si yo tengo un fármaco con un volumen de distribución pequeño, significa que por sus características ese fármaco está en la fase intravascular, pero que no puede atravesar muy bien las membranas, entonces no me va a aparecer ubicado de manera importante en los distintos tejidos. Menor volumen de distribución, aparente menor volumen de distribución, significa que ese fármaco va a estar más limitado a el espacio intravascular y no se concentra mucho o no se deposita mucho en los tejidos. En tanto que más alto volumen de distribución me dice que este fármaco llega de una manera muy rápida lo que es hacia los distintos tejidos para poder ejercer los distintos efectos farmacológicos. Este concepto a veces es difícil de entenderlo en la primera, pero lo vamos a ir revisando en la medida que sigamos avanzando para que podamos entender ese concepto. El concepto o el volumen de distribución de una droga lo podemos determinar, en el caso de los modelos más sencillos de distribución, dividiendo la dosis que administramos entre la concentración que hay en plasma. Si yo le doy a un paciente 500 miligramos de un fármaco y la concentración en plasma es de 5 miligramos por litro, eso me dice que el volumen de distribución es de 100 litros. Desde el punto de vista fisiológico, no tenemos 100 litros en un individuo de 70 kilos. Eso significa que este fármaco, además de ubicarse en el espacio intravascular, ese fármaco se dirige a los tejidos y se deposita a lo mejor en el tejido musculoesquelético. ¿Okay? Entonces, este concepto del volumen de distribución es importante que lo entendamos en la práctica y que entendamos para qué nos sirve entender este concepto a la hora de nosotros prescribirle un fármaco a un paciente, o sobre todo cuando tenemos que prescribir más de un fármaco, porque a veces hacen interacciones farmacológicas por el volumen de distribución. Yo les voy a estar mandando de todas maneras ejercicios, porque de aquí vamos a hacer ejercicios para entender el concepto del volumen de distribución y se los voy a estar enviando para que ustedes practiquen y luego los vamos resolviendo. De manera que cuando nosotros tengamos la actividad práctica ya ustedes sepan sacar este tipo de ejercicios y lo que vamos a hacer es aclarar algunas dudas. Entonces, el volumen de distribución nos permite entender entonces un poco el comportamiento del fármaco. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la concentración de un fármaco, de lo que es la dosis y la concentración plasmática y del volumen de distribución aparente que nosotros podemos ubicar. Este concepto, yo sé que a veces es difícil en primera instancia entender el concepto, pero en la medida que vamos haciendo pues el desarrollo de las actividades lo vamos a entender. ¿Dudas del concepto del volumen aparente de distribución? ¿Ninguna duda? Ok, entonces si no hay dudas podemos seguir. Entonces fíjense, cuando ese fármaco se dirige a otras estructuras, que no solamente se queda a nivel intravascular intersticial, sino que avanza, se puede fijar a membranas celulares, membranas de
de otros elementos forme. Y esto va a hacer que el fármaco sea más difícil que salga del organismo. Cuando tenemos fármacos con un alto volumen de distribución y tenemos una sobredosificación, va a ser más difícil tratar a ese paciente porque el fármaco se depositó en un tejido y entonces hay que ir tomando las medidas terapéuticas para que el fármaco vaya saliendo progresivamente del tejido. Y esto tiene importancia sobre todo en intoxicaciones o con fármacos que tenemos que dar dosis muy precisas para evitar el efecto adverso de la toxicidad que se produce por la sobredosificación. La distribución de una droga va a tener un patrón, un comportamiento, una cinética, que va a depender mucho de las características de la droga, de la vía a través de la cual lo administro, si es oral, si es endovenosa, si es sublingual, etc. Y vamos a tener varias fases de distribución. Muchas veces hay una fase rápida de distribución, que es al principio, cuando no hay presencia de este fármaco en el organismo, hay una distribución más rápida o una velocidad de distribución más rápida, y luego se hace un poquito más lenta en el tiempo. Por ejemplo, si yo administro a través de la vía endovenosa un antibiótico, ese fármaco va a ir llenando rápidamente los espacios intravasculares, intersticial, intracelular, se ubica en el tejido y luego la distribución se va a hacer un poco más lenta en la medida que pasen las horas. Posteriormente, vamos a ver que empieza a eliminarse el fármaco a través de las distintas vías, bien sea la vía urinaria, bien sea a través de la vía hepática, gastrointestinal, etc. Y entonces va a haber allí un equilibrio entre la velocidad del fármaco que está ingresando al sistema con la velocidad de eliminación de este fármaco del sistema. Y eso nos lleva a revisar otro concepto que es la vida media o tiempo medio de eliminación, que me ayuda a mí a tratar de calcular la dosis o el intervalo de administrar una droga para evitar efectos adversos por sobredosificación. Cuando yo digo en lo que la vida media, estamos hablando del tiempo en el cual se elimina la mitad de la concentración plasmática del fármaco al cual estamos haciendo referencia. Si yo administro 500 miligramos de un antibiótico y yo digo que la vida media de ese antibiótico es de 6 horas, cuando yo lo administro, ese fármaco va a alcanzar una concentración en plasma. Vamos a suponer que alcanza una concentración de 50 microgramos por litro a una dosis específica. 50 microgramos por litro a una dosis específica. Cuando la concentración plasmática, suponiendo que yo no administre otra dosis, sino una sola dosis, cuando la concentración plasmática pase de 50 a 25, que es la mitad, ya podemos estar hablando de la vida media de eliminación. Es decir, son las horas o el tiempo o los minutos que tarda el organismo en depurar o en eliminar el 50% de esa concentración hacia el exterior, de depurarlo o de eliminarlo del organismo. Si en 6 horas se llega a 25 microgramos, que es la mitad de 50, entonces significa que su vida media es de 6 horas y eso me va a tener importancia en el tiempo en el cual yo voy a administrar la siguiente dosis, de manera tal que yo no voy a esperar que el fármaco desaparezca por completo del organismo para pasarla o para administrar la siguiente dosis, porque si no vamos a tener fluctuaciones de dosis terapéuticas, dosis subterapéuticas, etc. Entonces, en la vida media de eliminación es el tiempo que se toma desde el punto de vista farmacológico para yo decidir si un fármaco lo administro cada 6 horas, cada 4, cada 12, una vez al día, cada 48 horas, etc. Entonces, ¿de qué va a depender también todos estos parámetros de distribución y de vida media? Depende de la vía a través de la cual yo administre la droga.
Cuando nosotros administramos una droga a través de la vía endovenosa, pero lo administro en bolos. En bolos significa que doy una dosis, la administro en corto tiempo, de manera rápida, en una sola dosis. Por ejemplo, vamos a pasarle un bolo de dextrosa a este paciente. Significa que yo voy a agarrar una jeringa, voy a agarrar 10 cc de dextrosa y se la hace en 5 segundos. Eso es una administración en bolos. Es una administración rápida de una droga, es decir, en un corto periodo de tiempo, sin repetir de manera constante, es decir, lo administra. A las 6 de la tarde le va a administrar un bolo de dextrosa. Son las 6 de la tarde, agarro los 10 cc de solución dextrosa y se la administro al paciente. Si yo administro este fármaco de esta manera, yo voy a tener una cinética de administración que está en la gráfica, es decir, partiendo del punto más inferior, aquí empiezo a administrar el fármaco, alcanza un máximo de concentración y luego desciende y luego se repite el esquema tantas veces como yo administre el bolo. Es decir, si yo le administro dextrosa a un paciente, alcanzo un máximo de concentración, se empieza a eliminar y cuando se elimina es que yo voy a administrar el otro bolo de dextrosa. Entonces, cuando yo administro esto así, de esta manera, fíjense que entre una dosis y otra, ahí hay un intervalo en el cual no hay concentración plasmática en el rango terapéutico. Quiere decir que en este intervalo van a reaparecer los síntomas de la patología que yo estoy tratando de lograr. ¿Se entiende esta cinética, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Esta en particular de la administración del fármaco en bolos. Doctora, disculpe, ¿puede repetir la explicación o el concepto de la dosis en bolos? Ok, entonces lo voy a administrar con un ejemplo, o lo voy a, perdón, a repetir con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un paciente con hipoglicemia, es decir, una glicemia por debajo de la concentración normal, que es 60 de glicemia. Y yo digo, bueno, vamos a administrarle dextrosa a este paciente para corregir la hipoglicemia. Y yo agarro aquí, no sé si logran ver en la presentación la flechita, aquí le administro 10 cc de solución dextrosa al 5%, se le administro, esta glucosa va a aumentar y luego empieza a descender porque, bueno, la glucosa es metabolizada, se elimina, etcétera, y se elimina, ¿verdad? Cada triángulo que está representado aquí es una dosis. Son 3 dosis que están esquematizadas acá. Pero si yo espero que desaparezca del plasma el fármaco para poder empezar otro, va a haber un tiempo en el cual no hay concentración. Por ejemplo, entre una dosis y otra, fíjense que aquí hay un espacio, este espacio que está señalando en la flecha. Este espacio se va a caracterizar por ausencia de dextrosa en plasma. Significa que si el paciente hizo hipoglicemia y yo le di un bolo, pero ya no le di más fármaco, en este intervalo de tiempo, cuando él empieza a desaparecer del espacio intravascular, el paciente me va a volver a hacer signos de hipoglicemia. Entonces, mira, el paciente está otra vez sudoroso, frío, pálido, está haciendo hipoglicemia. Le administro otro bolo de dextrosa y va a ser el mismo comportamiento. Si yo quiero que el paciente no me vuelva a hacer una hipoglicemia, aparte del bolo, antes de que el fármaco desaparezca del plasma, yo tengo que empezar a administrar una dosis constante para que se me mantenga una concentración de glucosa en plasma y el paciente no vuelva a hacer síntomas de hipoglicemia. Entonces, la administración de bolo es una forma de administración de un fármaco para emergencia, sobre todo, en la cual administro una cantidad precisa del fármaco en una unidad o en un tiempo corto, generalmente es pocos segundos o pocos minutos de administración. Y si yo quiero, si ese fármaco se elimina rápidamente del plasma y si yo quiero mantener ese efecto farmacológico, yo debería entonces buscar un medio alternativo para lograr que la concentración se mantenga de manera más sostenida. ¿Me expliqué o hay todavía dudas al respecto? Sí, doctora, se explicó. En este otro ejemplo,
tenemos el caso contrario. Aquí estamos administrándolo por infusión continua, es decir, agarro 500 cc, 200 cc, 300 cc de solución, administro el fármaco en esos 300 cc y digo, bueno, estos 300 cc van a pasar en un plazo de 5 horas. Yo calculo cuántas gotitas van a dar por minuto y entonces esos 300 cc se van a administrar en 5 horas. Y esto me va a dar una cinética de estas características. Empiezo a administrar el fármaco en los primeros minutos, luego alcanza un rango estable de concentración que está también determinado, por supuesto, por la velocidad con la que se elimina. Entonces, cuando yo administro un fármaco con infusión continua, va a tener cinética constante, es decir, hay una concentración plasmática constante de este fármaco a nivel plasmático. Generalmente esto lo hacemos para algunos fármacos que se metabolizan en plasma, que si yo administro una sola dosis rápidamente desaparece, y en este caso yo lo administro en infusión continua, es decir, agarro, si yo quiero pasarle, por ejemplo, potasio a un paciente, no le voy a pasar el KCL de manera rápida porque si no produce flebitis. Vamos a pasar 20 miliequivalentes de potasio en 6 horas. Entonces, durante 6 horas van a estar gotita a gotita, gotita a gotita cayendo el fármaco a nivel intravascular y esta es la cinética que va a exhibir el paciente. Entonces, esto es cuando es por infusión continua. Entonces, ¿cuál es la idea o por qué nosotros administramos los fármacos de esta manera? Porque nosotros siempre vamos a desear estar en el medio de toda esta gráfica, en el medio. Es decir, obtener una concentración terapéutica con el mínimo de efectos adversos. No me interesa ni estar por debajo ni estar por encima de la concentración plasmática. Y ese es el objetivo de la farmacología. Cuando nosotros administramos estos fármacos, cuando nosotros hacemos una revisión de lo que es la parte de la distribución, siempre es en el principio de tratar de llegar a una ventana terapéutica, de lograr una concentración estable con el mínimo de efectos adversos posible. Entonces, ¿de qué otras variables podemos nosotros depender para que un fármaco se distribuya adecuadamente y evitar los efectos adversos? De ciertas características que están relacionadas con el volumen real, con patologías que alteran el volumen real del paciente, o con ciertas enfermedades que producen alteraciones en la cantidad de proteínas. Hugo tiene el micrófono abierto y va a hacer alguna pregunta. Ok, entonces fíjense, ¿cuáles son esas condiciones o esas situaciones que me alteran el volumen real del paciente? Es decir, están relacionados con la cantidad de agua corporal del paciente y que me van a interferir en el volumen de distribución de X droga. Uno de ellos es la presencia de edema. La presencia de edema va a producir una dilución del fármaco y esto, por supuesto, va a modificar su volumen de distribución. Cuando hay derrames pleurales, pericárdicos, cuando hay ascitis, etcétera, esto me va a generar un efecto de dilución y, por supuesto, me va a modificar el volumen de distribución. Cuando el paciente tiene obesidad, donde hay un mayor porcentaje de grasa corporal, esto también me va a influir en que quizás el fármaco se deposite en ese tejido, si el fármaco es insoluble, etc. Igual en la insuficiencia cardíaca, donde hay pues un tercer espacio, donde hay una cantidad de líquidos que se distribuye muchas veces a nivel pulmonar, etc. Y cuando hay alteraciones metabólicas en el equilibrio ácido-base, me va a modificar el estado iónico del fármaco, que a lo mejor en condiciones fisiológicas está ionizado y a lo mejor con los cambios en la parte ácido-base hace que el fármaco esté no ionizado y entonces este fármaco pueda difundir con mayor velocidad a través de las membranas. Entonces esto me modifica el volumen de distribución. Otra de las cosas que me modifican el volumen de distribución es el porcentaje de proteína. Bueno, ya lo habíamos adelantado bastante en la clase pasada, en la cual sabemos que pues, los fármacos van a viajar unidos a proteínas plasmáticas y eso
hay ciertas condiciones en las cuales esta concentración plasmática puede variar. Una de ellas es en condiciones fisiológicas. Sabemos que bueno, en los niños y en los ancianos hay una disminución en lo que es la parte de la concentración proteica en los ancianos, muchas veces por déficit nutricional, en niños por inmadurez todavía a nivel hepático. Y en estados de desnutrición o cuando hay pérdida de albúmina a través del riñón, porque el paciente tiene alguna enfermedad renal en la cual él pierde proteínas por el riñón, todo esto me va a conducir a un descenso de la concentración plasmática de albúmina y esto, por supuesto, me va a modificar el volumen de distribución. Y también cuando hay varios fármacos que compiten por la albúmina, por sitios de unión en esta, nosotros vamos a tener el volumen de distribución alterado. Hay algunos sitios especiales para considerar en cuanto a la distribución de algunos fármacos y son el tejido adiposo y el tejido óseo. El tejido óseo es un tejido que quizás es uno de los sitios en los cuales la distribución de los fármacos se hace de manera más tardía, pero dependiendo de las características de la droga, pueden en algunos casos permanecer depositados en los tejidos y esto puede causar enfermedades o condiciones patológicas en el paciente. Por ejemplo, la tetraciclina es un antibiótico que se deposita en el tejido óseo y puede producir daños en el esmalte dental y también en los núcleos de osificación del paciente. Por supuesto, estamos hablando de niños. Por lo tanto, este tipo de antibióticos está prohibido, está contraindicado en niños y por supuesto en las embarazadas por el efecto que va a producir en el feto, porque se deposita en el tejido óseo y va a producir daño en este tejido. Entonces, dependiendo vemos que hay ciertas patologías y hay ciertos metales y ciertas sustancias que se ubican en ciertos tejidos y a través de la formación de enlaces covalentes o fuertes enlaces, van a permanecer allí unidos y pueden generar toxicidad, como es el caso de la intoxicación por plomo, en el cual este fármaco o esta sustancia, mejor dicho, se va a ubicar a nivel del tejido hueso y producir enfermedad por depósito de plomo. Cada vez es menos frecuente porque se ha eliminado el plomo de muchos elementos, pinturas y muchas sustancias que antes lo contenían en alta cantidad, inclusive la gasolina, pues ya tenía alta cantidad de plomo y se fue eliminando. Y la intoxicación por plomo que es cada vez menos infrecuente, pero todavía se puede ver. Por arsénico se deposita en las uñas y en el pelo, y eso tiene muchas veces importancia en medicina forense. Podemos determinar cuánto tiempo ha estado una persona expuesta a estas sustancias porque el fármaco, dependiendo del crecimiento de la uña y de cuántos milímetros tenga, podemos nosotros determinar cuántos meses ha estado expuesta esa persona al consumo de arsénico porque se deposita, se queda allí fijo y podemos ver que pasan bien, todavía lo vamos a conseguir en el organismo y así como muchos otros elementos tóxicos del organismo. Entonces, para resumir, para terminar, que ya van a tener clases ahorita prácticas, la distribución de un fármaco no es más que la ubicación de este en distintos tejidos, en distintas áreas. ¿De qué va a depender que el fármaco se distribuya a un sitio específico? De las características del órgano, si está vascularizado o no, de la extensión del órgano y de las características del fármaco. ¿Qué importancia tiene saber cuál es el volumen aparente de distribución de una droga? Bueno, me permite saber cuál es el espacio vascular en el cual posiblemente este fármaco se encuentre y esto me permite a mí adelantarme a posibles alteraciones, interacciones farmacológicas, a posibles patologías si el paciente tiene alguna enfermedad, etc. ¿Qué alteraciones se van a relacionar con alteraciones en el volumen de distribución? Patologías en la concentración de proteína, patologías que afecten el agua real del paciente, los edemas, los derrames de las distintas estructuras anatómicas, donde hay membranas serosas, etc. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos revisando la importancia del concepto del volumen de distribución y de la vía de eliminación para nosotros hacer los análisis respectivos cuando tenemos que administrar un fármaco y tenemos sobre todo que administrarlo en conjunto con otros para minimizar los efectos y entender cuáles son los ajustes que tenemos que hacer cuando el paciente tiene
enfermedades en los órganos de eliminación, etc. En ese de mañana ya avanzaríamos a otro tema, pero sí siempre vamos a ir recordando cosas de distribución, porque todas estas vías están interconectadas, solo que las separamos de manera académica, pero todos estos procesos son conectados o están conectados a la hora de nosotros pues, tratar de entender esta dinámica o esta farmacocinética. Preguntas o dudas de lo que vimos hoy para no llevarlos a mañana. Comentarios, preguntas. Ok, la clase de mañana creo que va a ser un más corta, pero vamos a empezar igualito como hoy puntual para sacarle el máximo provecho. Las dudas que vayan teniendo pues las van anotando y podemos resolverlas puntualmente antes de las clases o al finalizar pues para evitar que vayan acumulando información. Los muchachos, lo vuelvo a repetir y lo estoy anunciando contigo. Los muchachos repitientes que saben que tienen problemas con la materia, que quieran, que necesitan ayuda, lo piden con tiempo. Si necesitan reuniones presenciales, me lo informan con tiempo y los ayudo a estudiar. No se dejen acumular material, aprovechen primer parcial. ¿Sí, diga? Doctora, yo me ayude para verlo más esencial. Hugo, no entendí lo que dijiste, lo escuché entrecortado, no sé si es mi internet o no escuché bien lo que comentaste. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Sí, ahora te escucho mejor. Es mi internet. Es mi internet, doctora. Me gustaría, doctora, ver presencial con usted para aclarar algunos temas. Bueno, por eso le estoy diciendo, o sea, si de repente, yo sé que hay algunos que tengan dificultades, porque en las clases online no a todos les va bien, hay gente que sí. Y ustedes, mira, una tarde que sea, que puedan en un espacio, o inclusive en un espacio en las mañanas, que yo estoy en Guaraguao, y ustedes quieren reunirse, 15, 20 muchachos, para revisar algo puntual de las clases y llevar todas sus dudas, yo estoy a la orden, lo concretamos y lo hacemos con tiempo. ¿De acuerdo? Es cuestión de planificarse, ustedes están ocupados, yo también, pero podemos llegar a un horario para reunirse, para estudiar, porque la idea es que ustedes aprendan, muchachos, que ustedes se formen bien, que ustedes tengan, que salgan con buena formación, y la farmacología es muy importante. ¿Okay? Es muy importante que ustedes se formen, no que pasen la materia, lo importante es que ustedes aprendan farmacología. Por eso les digo y por eso les reitero mi invitación para que estudien, no para que se caletreen los conceptos, sino para que lo analicen, lo entiendan y lo aprendan. Pónganse de acuerdo y yo pues la idea es que avancen de esa manera y tomamos nuestras medidas de protección porque el COVID no se ha ido, pero nos reunimos y lo hacemos. La UDO no la podemos utilizar, lamentablemente está abandonada, la universidad da tristeza. Bueno, más que tristeza da miedo. Y en la universidad y en el hospital tampoco tenemos espacio. Yo le comentaba al delegado pues de buscar un espacio para que las evaluaciones prácticas sean presenciales y podamos tener mejor provecho. Y bueno, si se consigue el espacio, mejor todavía, me avisan y buscamos la manera de encontrarnos para hacer algunas actividades presenciales para que puedan aprender mejor la materia. ¿Ok? Sí, ¿Algún doctora, otro comentario? gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias. Me gustaría así aclarar algunas dudas con usted, porque se me hace más fácil en presencial que por acá, pues. Bueno, pónganse de acuerdo, ubiquen una fecha, un horario y vemos si puedo o no puedo, a esta hora puedo, a las 2, vamos y lo hacemos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Una feliz tarde. Bueno, los dejo entonces para que los que tengan actividad práctica se hagan su actividad y nos conectamos mañana nuevamente a las 3 de la tarde.
Chévere, feliz tarde, doctora. Chao, pues, hasta Doctora, luego. feliz tarde. Hasta luego, doctora. Feliz Chao. tarde. Chao, hasta luego.